Esto no fue un incidente, fue un punto de quiebre. Porque según lo que estamos viendo y escuchando en este momento, el equipo de Trump intentó vender una historia rápida, que Alex Jeffrey Prey era una amenaza, que estaba brandishing un arma, que llegó a cometer una masacre. Pero hay un problema que ya no pueden borrar. We've all seen the video. Y cuando un país ve el video, la propaganda se vuelve inútil. En ese video dicen que lo taclean, lo pepper spray, lo pistol whip y luego le disparan múltiples veces. Y después, el régimen intenta convertirlo en el villano. Esa contradicción es exactamente lo que está despertando a la gente. Y por eso ahora están entrando actores que normalmente no se meten. CEOs de Minnesota, la Cámara de Comercio, la Asociación de Jugadores de la NBA, incluso expresidentes. Pero aquí es donde la historia se pone realmente peligrosa para ti. Porque si un gobierno puede justificar esto frente a cámara, la pregunta ya no es si tú estás en política. La pregunta es cuándo la política te alcanza a ti. Y lo que Trump dijo después lo cambia todo. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? No estamos hablando solo de Minneapolis. Estamos viendo un patrón que se está expandiendo. Porque según este contenido, el régimen no solo disparó. También activó inmediatamente su máquina de desinformación para destruir el legado de Alex Jeffrey Prey. Y lo más inquietante es la velocidad. Primero ocurre el hecho, luego llega la narrativa oficial y después llega el castigo social. Todo en cadena, como si ya estuviera preparado. Y fíjate en cómo lo plantean. Dicen que Prey llegó a hacer una masacre contra los agentes, pero al mismo tiempo el propio relato insiste en algo clave. Él tenía un Concealed Carry Permit, un permiso legal. O sea, ¿cómo puede ser legal y ejecutable al mismo tiempo? Esa es la contradicción central. Y aquí viene la pregunta que lo cambia todo. Si hoy el mensaje es, si vas a una protesta con un arma legal, te pueden matar, entonces, ¿qué significa realmente legal cuando el poder decide que ya no importa? Porque una cosa es debatir leyes. Otra cosa es ver un país donde la ley se aplica como una trampa. Ahora, watch how fast this escalates. Porque, según este contenido, no se quedaron callados. MAGA en el Congreso salió a decir en TV que si llevas un arma con permiso, te van a matar por Border Patrol o ICE. Y en ese momento esto dejó de ser un caso aislado y se convirtió en una advertencia pública. Y esa advertencia no fue para Prey, fue para todos. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y aquí viene el detalle que el régimen no pudo controlar. Porque cuando intentas vender una versión oficial, necesitas que la gente se quede con dudas, necesitas niebla, necesitas confusión. Pero en este caso, según el propio contenido, la respuesta del público fue brutalmente simple. Hemos visto el video y por eso el giro fue inmediato. Según este guión, el arma de Alex Prey no estaba en la mano, apuntando a nadie. Se dice que estaba en concealed carry, en su funda, y que fue un agente quien la arrancó del holster. Ese detalle es dinamita, porque cambia el orden de la historia. Si estaba guardada y lo desarman, entonces la narrativa de amenaza activa empieza a sonar como un pretexto. Notice what they didn't deny. No se sostiene la imagen de un atacante, cuando el propio relato insiste en que estaba grabando, con su teléfono, recording the incident. Y después, cuando queda indefenso, ocurre lo que ya no se puede desver. Lo pepper spray, lo pistol whip, y le disparan múltiples veces. Y ahí entra la parte más fría del cálculo político. Porque si tu versión se cae, haces lo siguiente. Conviertes el debate en miedo. Y eso es exactamente lo que este contenido describe que ocurrió. Voceros del régimen diciendo en televisión que si llevas un arma legal a una protesta, te matan. Eso no es una explicación, es una señal. Y cuando un gobierno empieza a mandar señales así, lo que viene después no es calma, es control. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y entonces la historia deja de ser un video y se convierte en una ruptura pública, porque según el contenido, aquí es donde Trump recibe un golpe que normalmente no recibe. No de políticos rivales, sino del poder corporativo de su propio país. La Cámara de Comercio de Minnesota, representando a más de 60 CEOs, suelta una carta abierta y lo que dicen es un mensaje de emergencia, no de campaña.
Citan widespread disruption y tragic loss of life. Dicen que han estado trabajando cada día detrás de escena con federal, state and local officials. Y después viene la frase que suena como alarma, calling for an immediate de-escalation of tensions. Esto no es una ONG. Esto es el mundo empresarial diciendo, se nos está yendo de las manos. Pero aquí es donde la historia se voltea, porque cuando los CEOs entran, el régimen ya no puede decir son radicales o son agitadores. Y cuando el texto dice que hubo comunicación con the White House y the Vice President, eso sugiere que el nivel de presión es real, directo, y ya está dentro del edificio. Ahora, watch how fast this escalates. Porque en el mismo paquete, según este contenido, aparece otro bloque que casi nunca habla así, la Asociación de Jugadores de la NBA. Dicen que ya no pueden permanecer en silencio y rematan con una línea que en un país dividido suena como advertencia. We refuse to let the flames of division threaten these civil liberties. Y cuando deporte, dinero y política chocan en la misma semana, normalmente es porque algo ya se rompió. Y lo que Trump hace después solo lo empeora. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y aquí es donde la tensión se vuelve imposible de esconder, porque se siente en un lugar donde normalmente todo es escape, un estadio. Según el contenido, los Minnesota Timberwolves jugaron contra los Golden State Warriors en Minnesota, pero el ambiente no fue normal. Se describe como somber. Y cuando le preguntan a Steph Curry cómo se sentía, él no habla como un político. Habla como alguien que lo vio desde la calle. Dice que vio gente afuera en el frío durante horas. It was beautiful to see that turnout. Y ahí está la clave. No fue una protesta pequeña, no fue un rincón, fue una ciudad entera demostrando que no se tragó la historia oficial. Y luego viene lo más fuerte. El coach Steve Kerr lo describe como one of the most bizarre, sad games I've ever been a part of. Dice que se podía feel in the somber atmosphere, que el equipo estaba struggling with everything that's been going on. Eso es devastador, porque significa que esto ya no es un debate. Es trauma en tiempo real, pero aquí viene el giro oscuro, porque cuando un país empieza a compartir el mismo shock emocional, el poder siempre intenta recuperar control con una frase, una etiqueta, una justificación rápida, y Trump lo intenta. Según este contenido, en una entrevista con el Wall Street Journal, Trump suelta esto. I don't like any shooting, but I don't like it when somebody goes into a protest and he's got a very powerful, fully loaded gun with 2 magazines loaded up with bullets. Notice what he just did. No está describiendo un crimen confirmado. Está pintando una imagen para que tú sientas miedo, aunque el resto del contenido insiste en que era concealed carry y que no lo estaba apuntando. Y cuando un presidente empieza a hablar así, el próximo paso suele ser peor. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Porque después de esa frase, lo que viene no es aclaración, es distracción. Según este contenido, mientras la gente está reeling por la muerte de Alex Prey y también mencionan a Rennie Good, Trump y su círculo se muestran haciendo otra cosa completamente distinta. Una proyección en la Casa Blanca, el screening de la película de Melania. Y la publicación lo resume con una frialdad casi surreal. A historic moment. Countdown. 5 days away. Esto es donde la historia se vuelve insoportable, porque no es solo lo que ocurrió en Minneapolis. Es lo que el poder decide mostrarte mientras ocurre. Y al mismo tiempo, el contenido dice que Trump estaba ranting and raving sobre un Golden Ballroom, enfurecido por una demanda de la Historic Preservation Society para frenar su construcción, supuestamente sin autorización del Congreso. O sea, en medio de un país incendiado, el enfoque se va a un salón dorado. Now watch how fast this escalates. Porque también aparece otro tema, aparentemente desconectado, pero que en narrativa política siempre es un escudo. Trump posteando sobre la NFL diciendo, I can't watch the NFL kickoff. It's disparaging the game. Y aquí está la mecánica. Cuando no puedes controlar el video, intentas controlar la conversación. Y entonces, según el contenido, Trump lanza otra publicación. Minnesota is a criminal cover-up of the massive financial fraud, intentando cambiar el eje a fraude y corrupción. Pero la pregunta que queda flotando es brutalmente simple. ¿Por qué estás hablando de todo, menos del video? Porque el video no se puede debatir.
solo se puede negar y la gente ya no está negando lo que vio. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y entonces llegan los números y ahí es donde el régimen empieza a sudar de verdad. Porque según este contenido, cuando le preguntan al público si el tiroteo en Minneapolis estuvo justificado, solo 20% dice que sí. Eso no es una división normal, eso es una señal de rechazo masivo. Y luego viene el golpe que duele aún más para Trump. Incluso en su terreno favorito, la inmigración, el texto cita a Rasmussen, Donald Trump's favorite pollster, y afirma que Trump tiene un net negative 14 en inmigración. Y rematan con otro dato, 59% of Americans disapprove de cómo manejó inmigración. Notice what that means. Si hasta el tema donde se suponía que él ganaba se le está cayendo. Entonces esto ya no es solo un escándalo local, es un agujero en la narrativa central de su presidencia y aquí viene el segundo golpe, el que cambia la temperatura del país. Según el contenido, Barack Obama escribe, "The killing of Alex Prey is a heartbreaking tragedy, a wake-up call to every American, regardless of party, our core values increasingly under assault." Y Bill Clinton añade, "This is one of them", hablando de momentos que shape our history for years to come. Cuando expresidentes hablan así, no están comentando, están declarando que esto ya es histórico. Y en paralelo, el texto describe una escena dentro del Target Center. Los animadores, The Dunkers, usando camisetas que dicen Ice Out. Eso no es un eslogan de Internet. Eso es cultura en vivo, en cámara, en la ciudad. Y cuando la cultura se mueve, la política corre detrás. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más peligrosa, porque aparece la palabra que el poder odia, accountability. Según este contenido, Trump manda a un líder de Border Patrol, Greg Bevino, a enfrentar preguntas en Minnesota. Y un reportero le lanza una frase que corta como cuchillo: "We've now seen 2 separate people shot and killed by your officers within 17 days. Do either of you plan on taking any accountability?" 2 muertos, 17 días. Y la respuesta no es empatía, no es duda, no es vamos a investigar. La respuesta, según el clip, es fría y calculada. 2 suspects have been shot. Y luego los describe como personas que assault, delay, obstruct or threaten a los agentes. Y remata con el mensaje que lo explica todo. It goes back to the choices. When individuals make poor choices. Notice what they just did. En vez de hablar de lo que hicieron los agentes, hablan de las decisiones de la persona que terminó muerta. En vez de responder por disparos, cambian el lenguaje a suspects. En vez de aceptar una pregunta moral, la convierten en una lección de obediencia. Now watch how fast this escalates. Porque el propio contenido muestra que Bevino no solo evita responsabilidad, también amplía el marco. Dice que no sabe si fue ideology, que eso se verá en la investigación. O sea, planta una sospecha sin probarla y con eso deja flotando la idea de que la víctima se lo buscó. Y luego viene la frase que enciende todo. "Our law enforcement officers are safe. They managed to come home at the end of shift." Como si ese fuera el final feliz. Pero si esa es la prioridad, entonces la pregunta real no es qué pasó en Minneapolis, es qué se permite que pase y qué se justifica después. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Porque justo cuando esa narrativa intenta cerrarse, aparece el contraste más brutal del contenido. Según este guión, el gobernador Tim Walz sube al podio y no habla de suspects, no habla de choices, habla de miedo real, en casas reales, con niños reales. Dice, "We have got children in Minnesota hiding in their houses, afraid to go outside." Y luego lanza una comparación que te golpea en el estómago. Menciona a Anne Frank. Dice que "somebody's going to write that children's story about Minnesota." Eso no es retórica normal. Eso es un líder diciendo, esto ya se siente como persecución. Pero aquí viene el punto donde la historia se parte en dos. Porque según el contenido, cuando le preguntan a Bevino si está blaming the victim, él responde algo que si lo escuchas con calma, cambia todo. "The victims are the Border Patrol agents." Notice what they didn't deny. No dijo, lamentamos la pérdida. No dijo, esto es trágico. No dijo, vamos a revisar el uso de fuerza. Dijo que los victims
son los agentes. Y en ese momento, el país entiende la lógica. Si el Estado se define a sí mismo como la víctima, entonces cualquier ciudadano puede ser el culpable. Y ahí es donde Walz suelta la frase que convierte esto en un juicio moral, no político. We're no longer having a political debate, we're having a moral debate. Y eso es exactamente lo que el régimen no puede ganar con propaganda, porque puedes discutir políticas, pero no puedes discutir un video y luego pedirle a la gente que no crea lo que vio. Y lo que viene después es aún más oscuro. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte? Porque después de esa moral debate, el contenido muestra el mecanismo completo del miedo. Según el clip, Bevino no se detiene ahí. Va más lejos. Y ahora no solo habla de protestas, habla de familias, habla de niños. Dice, when you choose to use your 5-year-old child as a shield to evade law enforcement. Escucha lo que está haciendo con esa frase. Está tomando la imagen más sensible posible, un niño de 5 años, y la convierte en argumento para justificar fuerza, presión y consecuencias. Y en el mismo bloque, según el contenido, también ataca a políticos y líderes comunitarios, hablando de collusion and corruption, como si todo el que critique al operativo fuera parte de un complot. Now watch how fast this escalates. Porque el texto remarca una contradicción que el público no va a ignorar. Durante años, la base MAGA defendía protestas armadas con AR-15s y armas largas, como cuando stood outside the State Capitol Building in Michigan. Eso era libertad. Pero ahora, según el contenido, el mensaje del régimen es que un lawful concealed carry permit en una protesta puede ser suficiente para terminar muerto. Esa inversión es explosiva porque no es solo sobre armas, es sobre quién tiene permiso de existir con derechos y quién no. Y ahí entra el golpe más humano del guión. Aparecen mensajes de amigos y conocidos de Alex Prey. Uno dice, "You were courageous, unjustly murdered." Otro dice que él was a helper up until the very end. He was the best of us. Ese detalle es clave porque rompe el intento de deshumanización. No es un sospechoso, es alguien que, según sus amigos, murió ayudando. Y cuando la gente conecta esa imagen con el video, la propaganda ya no solo falla. Se convierte en gasolina. ¿Quieres que continúe a la siguiente parte?